Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre fracturas intertrocantéricas. Quienes habla es Javier Mercedes Latorre, residente de tercer año de traumatología del Hospital Almenara. Los ítems a tocar son una breve introducción, anatomía, la presentación clínica e imagenología de este tipo de fracturas, eh, cómo clasificarlas, qué tratamiento amerita, si es cuando es quirúrgico, cuando no, y si es quirúrgico, qué tipo de cirugía se le realiza, con qué implante, un poco de lo que es la técnica quirúrgica, qué complicaciones puede haber postoperatorias o perioperatorias y unas breves conclusiones del tema. Bueno, como introducción, las fracturas intertrocantéricas tienen aproximadamente la misma incidencia que la fractura de cuello femoral, pero tienen una mayor mortalidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tienen una mayor mortalidad que la fractura de cuello femoral. Son mucho más frecuentes en mujeres y típicamente se presentan en personas de mayor edad comparativamente con las fracturas de cuello femoral. Hay factores que incrementan su mortalidad, ¿no? Como es por ejemplo el sexo masculino. Si la cirugía de esta fractura se realiza pasadas las primeras 48 horas, es por eso que es importante toda fractura intertrocantérica y fractura en general, operarla lo más antes posible. Se ha visto que pasadas las 48 horas la morbimortalidad incrementa en los pacientes. Si el paciente es mayor de 85 años, si presenta dos o más comorbilidades y obviamente también por ende si es que tiene un asa mayor de 3 o 4, ya la mortalidad incrementa. Vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía. Es importante saber diferenciar lo que es una fractura intertrocantérica de una fractura de cuello femoral, en la cual las intertrocantéricas son catalogadas como las fracturas extracapsulares y fractura de cuello femoral como las fracturas intracapsulares, ¿no? Entonces, por un lado, las intertrocantéricas tienden a la consolidación, ¿no? A una consolidación viciosa, pero tienden a consolidar, a diferencia de la fractura de cuello femoral que suelen ir a la no unión o a la no consolidación, ¿no? Ese es el riesgo de las fracturas de cuello femoral. Y acá podemos ver en estas dos imágenes, ¿no? La principal irrigación de la cadera. Todo lo que es el cuello femoral se ve principalmente irrigado por la circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial, principalmente esta última, ¿no? Obviamente que también hay otra irrigación por parte de la arteria obturatriz, ¿no? Que da una rama para el ligamento redondo, y propiamente la misma articulación del líquido sinovial también da una irrigación, pero la principal irrigación es la arteria circunfleja femoral medial. Y en esta imagen podemos ver la cadera y diferenciar las zonas, las regiones en las cuales podemos identificar las fracturas. En esta zona sombreada vemos las fracturas intertrocantéricas. Por encima de esto, en estas líneas ondeadas, localizamos todo lo que son las fracturas de cuello femoral. Por encima, las fracturas de cabeza femoral, y todo lo que es sombreado en amarillo son las fracturas intertrocantéricas. Trocante menor, trocante mayor. Por debajo, 5 centímetros por debajo del trocante menor, son fracturas subtrocantéricas. Entonces, las fracturas intertrocantéricas, como mencionaba, son llamadas fracturas extracapsulares y tienden siempre a la formación de callo. Es muy raro que no haya unión. Esto es más, la no unión se caracteriza más con las fracturas de cuello femoral. Y como les mencionaba, tienden más a formar callo porque presentan abundante irrigación y ausencia de líquido sinovial. Todo lo contrario que presenta la fractura de cuello femoral, una pobre irrigación y presencia de líquido sinovial, ya que son intracapsulares, en el caso de las fracturas de cuello femoral. Y este es un esquema en el cual se pueden ver toda la parte anatómica de la cadera, ¿no? Lo que ya les mencionaba, ¿no? La zona intertrocantérica, la irrigación de la arteria circunfleja medial en la parte cervical, por debajo del trocante menor 5 centímetros por debajo
encontramos las fracturas subtroncantéricas, ¿no? Es un esquema muy bueno del New England. Bueno, esta es una radiografía normal, una radiografía de pelvis AP, en la cual podemos ver líneas importantes, ¿no? Como por ejemplo la línea del eje femoral, la línea que va en el eje cervical, formando lo que es el ángulo cérvico-diaficiario, y una línea que pasa por una línea interlagrimal, ¿no? Que pasa a nivel de la lágrima en esta zona, a nivel de la línea de Kohler, una línea trazada en ambos lados de manera horizontal, y que por lo general suele pasar por el ticto ratérico, el borde más superior del trocánter, y por el centro de la cabeza femoral. Esa es una radiografía normal en una cadera normal. Pero en una cadera normal, que es, por ejemplo, de 125 a 135 grados este ángulo cérvico-deficiario. En algunos casos hablamos de una coxa valga cuando el centro de la cabeza, esta línea trazada por el centro de la cabeza, va por encima de la línea interlagrimal. Por ende, este ángulo cérvico-deficiario está incrementado. Hablamos de una coxa valga. O lo contrario, cuando está por debajo, que es una coxa magra. Esto es importante tener en cuenta, ya que al momento de hacer la reducción de la fractura, nosotros debemos de llevar a realizar los márgenes ideales para la cadera del paciente con relación a su cadera contralateral. El mecanismo de trauma puede ser de baja energía o de alta energía. Básicamente lo de baja energía asociado a pacientes gerontos, y lo de alta energía está asociado a pacientes relativamente jóvenes, ¿no? ¿Por qué se dan las caídas en los pacientes gerontos? Ya que hay menor cubrimiento de partes blandas en la zona de la cadera, hay debilidad muscular, hay menores reflejos protectores, en algunas ocasiones la cognición y la visión están alteradas, y debido a sus múltiples comorbilidades o medicamentos que en algunos casos condiciona a que el paciente esté en una situación no tan alerta, puede condicionar a que tenga caídas, ¿no? Hay medicamentos que están registrados que pueden condicionar a caídas del paciente. Dentro del examen clínico es característico la rotación externa, el acortamiento y el dolor, ¿no? La movilización pasiva o activa del miembro. ¿No? Siempre es importante evaluar las partes blandas, ya que esto puede condicionar el abordaje quirúrgico de nuestra cirugía, ¿no? Se dice que un paciente con la población geriátrica con comorbilidades, por cada comorbilidad que se puede presentar o incrementa la mortalidad al año, ¿no? Va incrementando más. Un paciente con 2, 3, 4 comorbilidades tiene mayor mortalidad al año que un paciente que no tenga ninguna comorbilidad. Luego de tener la sospecha clínica, nosotros lo corroboramos mediante una radiografía, ¿no? Podemos evidenciar en una radiografía de pelvis AP, en una radiografía de cadera AP y axial, y una radiografía de fémur AP y lateral. Es importante tener esta radiografía de fémur AP y lateral, ya que como vemos en esta imagen, no siempre vamos a tener las características comunes de un fémur, ¿no? Entonces esto puede condicionar o tenerlo en cuenta para nuestra cirugía. En algunos casos realizamos tomografía o una resonancia magnética cuando la sospecha diagnóstica es muy dudosa, incluso en una radiografía. Entonces en algunos casos es necesario tomar. La clasificación existen varias, la de Boyd-Griffin, la de Evans, también existe la clase de Tronzo, pero la que nosotros, por lo menos en mi hospital, es la clasificación de la O, ¿no? Que es una clasificación alfanumérica, que lo dividen en 31A, ¿no? 31A, 3 es la connotación numérica del fémur, 1 es de su parte proximal, A es la parte extracapsular, como mencionábamos, de la zona intertrocantérica, y 1.1 y 1.1, punto 2 y punto 3 es la connotación de
Una característica de la fractura, por ejemplo, 1.1, una fractura aislada del trocánter mayor. 1.2, cuando es una fractura en dos partes. 1.3, cuando está intacta la pared lateral. Es una condición muy importante a tener en cuenta, ya que siempre se habla de lo que es la pared lateral para diferenciar entre una fractura estable y una fractura inestable. Y es así como también podemos tener, ¿no?, la fractura 2.2 o 2.3. Esta es la última clasificación que se presentó en enero del 2018, ya que en la clasificación previa había el 2.1. Actualmente ya no se presenta el tipo de fractura 2.1. Fue retirado de la clasificación. Y lo que le mencionaba, es muy importante ver lo que es la pared lateral, ¿no? ¿Cómo medimos la pared lateral? Medimos una distancia de 3 centímetros distales al tubérculo iluminado del trocánter menor. Ya acabamos en una orientación de 135 grados, que es por lo general lo normal de la angulación cervicodeficiaria, y medimos esta distancia, ¿no?, que podemos ver en esta imagen. El punto de corte siempre es 20.5, para algunos estudios es de 21 milímetros, no varía mucho, y si esta distancia es menor de 20.5, podemos decir de que está afectada la pared lateral, ¿no? Y puede diferenciar entre una 31:1 y una 31:2. Y si esta es de 20.5 a más, podemos decir que tenemos una pared lateral intacta y considerada como una fractura estable. Estas son las 31:3, ¿no?, que el trazo de fractura es un trazo inverso, ¿no?, que normalmente afecta la córtica lateral, como vemos en este lado, ¿no? Afecta la córtica lateral. Son las fracturas llamadas fracturas inestables, ¿no? Y estas son las fracturas netamente intertrocantéricas, ¿no?, ya que se encuentran entre los dos trocánteres. Las pertrocantéricas son las fracturas que van del trocánter mayor al trocánter menor. Es netamente una cuestión etimológica. La parte práctica intertrocantérica y pertrocantérica son indistintamente clasificadas, ¿no?, como son consideradas lo mismo, intertrocantéricas y pertrocantéricas, pero etimológicamente no es lo mismo, ¿no? Hay criterios de inestabilidad, como es por ejemplo un fragmento grande posteromedial, una fractura oblicua reversa, una fractura intertrocantérica con extensión subtrocantérica y la afectación de la pared lateral. Estos cuatro criterios fueron los criterios iniciales de inestabilidad, y los dos últimos fueron recientemente agregados, ¿no?, que es la osteoporosis y la inestabilidad rotacional. Si presenta alguno de ellos, se puede clasificar como una fractura inestable. El manejo inicial siempre es la analgesia, una tromboprofilaxis, ya que el paciente va a estar en un encamamiento probablemente de varios días, determinar las comorbilidades para poder contrarrestarlas. ¿Utilizamos o no utilizamos tracción cutánea? ¿Es algo medieval? ¿Es algo que se debe utilizar? En realidad hay muchos estudios y mencionan que sí, la tracción cutánea ayuda para la disminución de analgésicos y opiáceos. Además, en nuestro medio, en algunas ocasiones en hospitales no se cuentan con los implantes para poder realizar la operación, entonces se puede realizar una tracción cutánea para, por lo menos, si es que la cirugía va a demorar, tener el miembro inferior alineado lo más posible para que en muchos casos, ¿no?, a veces ni siquiera se logra operar, pueda ir consolidando en una posición aceptable por lo menos, y si se opera, la cirugía puede ser un poco más sencilla de lo que podría haber sido si no se realizaba la tracción. Las fracturas intertrocantéricas son netamente quirúrgicas. Netamente quirúrgicas, es muy escaso el manejo conservador, solamente aislado a pacientes con muy altas comorbilidades, en las cuales el riesgo de cirugía es mucho mayor. Los implantes que se utilizan puede ser un implante intramedular o extramedular. En la primera imagen podemos ver un implante extramedular de tipo DHS, que es un tornillo dinámico de cadera, y en estos dos vemos el implante en intramedular o endomedular, que se utiliza principalmente en las fracturas inestables, por ejemplo como las 31 2.2 en adelante. Y estas son para las 31A 1.1, 1.2 y 1.3, que
son las fracturas estables. El tiempo, como les mencionaba, mientras más antes es mejor. Idealmente dentro de las primeras 48 horas es lo ideal que se necesita o que debe ser operado un paciente. ¿Qué tipo de anestesia? La evidencia dice que es mejor una anestesia regional, ya que la recuperación es pronta, es mejor el postoperatorio, y dentro de la regional lo ideal es una anestesia de tiempo. La técnica quirúrgica, bueno, esto nosotros lo vemos en la práctica, es un paciente en decúbito dorsal. Para los hospitales que cuentan con mesa de tracción sería lo ideal. En los cuales no se cuenta con mesa de tracción, lo que llamamos nosotros el resident tractor, que es prácticamente que solamente un residente realice la tracción. Es un poco tedioso, pero se tiene que hacer en algunos casos. Pero si cuentan con la mesa de tracción es lo ideal, ¿no? Para que ya no tenga que hacer alguna persona o algún residente o asistente tener que hacer la tracción. El abordaje, como podemos ver, la incisión proyectada en la piel, ¿no? En la colocación del HS, atraviesa los planos del tensor de la fasciolata, el vasto. Es muy importante saber maniobrar lo que es la mesa de tracción para poder realizar una rotación interna, externa o tracción adecuada para poder acomodar la fractura. En algunos casos es necesario hacer una reducción abierta con colocación de pinzas tipo Weber, por ejemplo, para poder conservar y colocar lo que es, por ejemplo, este implante extramedular, el DHS, ¿no? Que se ha visto que no hay diferencias significativas entre colocar una placa tubo de DHS de 2 o 4 U. Esta es la forma adecuada de cómo colocar una mesa de tracción con un paciente con una pelvis totalmente colocada, no basculada, con una inclinación de 10 a 15 grados del tronco del cuerpo y una tracción adecuada. Como incidimos para la colocación del clavo, tocamos el trocánter mayor, por encima de estos 4 centímetros y por debajo de la cresta ilíaca, incisión, diversificamos en esa zona y podemos nosotros ver mediante la guía fluoroscópica como es el arco en C, incidencias AP y axial, poder ver en 2 dimensiones cómo está nuestra reducción. Después de que la reducción se encuentra de una manera adecuada, podemos proceder ya a la colocación del implante, ¿no? Esa es la manera adecuada de la inserción del clavo a nivel del trocantérico en una inclinación de 6 grados, luego de haber conservado ya la reducción, ¿no? Ya sea por mesa de tracción, que sería una reducción cerrada e indirecta, por vía indirecta, o puede ser una reducción abierta, ¿no? Y finalmente el clavo es fijado con tornillos distales, ¿no? Se bloquea ya sea con uno o dos. Y este es el implante final de un clavo. Este es, por ejemplo, un caso que hemos visto en el hospital, una fractura intertrocantérica con afectación de la pared posteromedial, una fractura inestable, clasificada como una 31. Procedemos a colocar la mesa de tracción, ¿no? Lo colocamos de esa manera. Hemos hecho nuestras maniobras de reducción con rotación interna, tracción adecuada. Y lo hemos visto en fluoroscopía que la reducción era, procedemos a hacer la incisión a nivel de, por debajo de la cresta ilíaca, por encima del trocánter mayor. Iniciamos, luego de verlo vía fluoroscópicamente, podemos proceder a colocar ya el implante, el clavo, ¿no? Y finalmente podemos ver, ¿no? El implante colocado con una reconstrucción anatómica de la fractura en el eje, la radiografía AP y la radiografía axial, ¿no? Eso es algo de lo que hacemos en el hospital. Y bueno, este es el equipo quirúrgico, ¿no? Bueno, conclusiones para llevar. Las fracturas intertrocantéricas son fracturas netamente quirúrgicas. Es importante clasificar, ver si está indegne la pared lateral, ya que eso nos va a condicionar al tipo de implante a utilizar. Y bueno, siempre es importante manejar las comorbilidades de los pacientes, ¿no? Conocer un poco lo que es la técnica quirúrgica para los que estamos inmiscuidos en esto de lo que es la especialidad de traumatología. Y siempre tener en cuenta las complicaciones, ¿no? Que puede haber una no unión, una mala consolidación, que son las
complicaciones relativamente características y bueno, también otras que puede haber que son comunes en otro tipo de cirugías, como son infección de herida operatoria, ¿no? También se puede dar falla del implante, extrusión del implante, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. La bibliografía que se utilizó